En cuento corto, nos pasa, o me pasa a mí mucho, que yo soy profesor universitario en distintas universidades y me encuentro con la situación de que muchas veces voy a los pregrados, voy a carreras de ciencias de la salud, voy a lugares como terapia ocupacional, fonoaudiología, nutrición, psicología, obstetricia y otras carreras donde yo he estado trabajando. Y sucede de que les pregunto a los alumnos, ¿qué es una licenciatura? ¿Cuál es el trabajo del licenciado? Y muchas veces no lo comprenden, ¿ya? Me hablan del rol profesional, por ejemplo, me dicen lo que es la nutrición, que es la psicología, dependiendo de la carrera, pero a la hora de preguntarle por qué usted quiere ser un licenciado o esto que usted saca como licencia, ¿en qué consistirá? Se quedan como mirando en blanco. Y me pasa también con los profesores. Puede cambiar la normativa según el país en el que estemos, pero normalmente el licenciado es alguien que tiene un permiso para hacer algo, que tiene un permiso, por ejemplo, para enseñar y sanar, y es una persona que tiene esa iniciativa para evaluar la realidad y modificarla mediante programas de acción, ¿ya? Y esa virtud que nosotros tenemos, esa virtud por la cual hacemos un trabajo de investigación, no porque el mismo me haga licenciado, sino porque me da la habilidad de participar en proyectos, programar cosas, hacer vinculación con el medio y trabajar quizás en otros entornos que son cambiantes y modificables, a veces no lo concebimos. A veces me pasa que me llega el estudiante y me dice, yo estudio para poder encontrar un trabajo, ¿ya? Pero yo les digo, pero ese trabajo que tú vas a tener, quizás no hay nadie que se está preocupando por las personas en el sector. Quizás el alimento no llega, quizás puede ser de que tú tengas que generar un programa de acción e intervención y esas habilidades te las va a dar la tesis cuando tú estés escribiéndolas, te las va a dar la investigación en el momento en que tú vas profundizando las necesidades de las personas y desde los datos comienzas a generar intervenciones en parte con las habilidades que te dio la carrera. Y eso es una licenciatura básicamente. Y lo que va a requerir todo este proceso de formación investigativa desde la universidad son dos cosas. Primero, más que profesores, lo que nosotros vamos a necesitar van a ser académicos. Personas que más que tener un conocimiento y entregarlo, que lo puedan crear, respaldar y además difundirlo. Que tengan esa capacidad, por ejemplo, de cuestionar algunos conocimientos que tenemos, pero que tengan quizás, como lo hacen algunos difusores de conocimiento, unas gran redes de gente con la que puedan comunicarse nacional e internacionalmente para saber hacia dónde están las cosas útiles y los cambios que tenemos que hacer desde el profesorado y desde la experiencia que vamos teniendo en carrera. Y esto es lo que normalmente las universidades o los países buscan cuando generan estándares de crecimiento y de desarrollo. Al mismo tiempo, más que estudiantes, nosotros vamos a tener, más que alumnos, vamos a tener que tener a estudiantes, personas que dentro del desarrollo tengan ganas de crear, innovar y trabajar con esas herramientas que se dan dentro de la clase. Dentro de eso que nosotros tenemos allí, tiene que ser personas motivadas, pero al mismo tiempo que sean más que lo que las carreras proyectan ellos, que puedan tomar sus habilidades propias y esas habilidades propias extenderlas hacia el mercado y encontrar un nicho de donde puedan generar un poquitito de conocimiento o apoyar en estos procesos de cambio, participar en eventos comunitarios, salir a la sociedad y participar dentro de entornos donde puedan llevar a cabo lo que están haciendo dentro de la teoría. Entonces, nos encontramos en este momento con un paradigma tremendamente cambiante. Hemos saltado de lo que eran las clásicas enfermedades por esfuerzo físico, lo que eran personas que antiguamente enfermaban por bacterias y otras cosas, esos entornos del siglo XX, y hemos cambiado a una salud que se caracteriza por problemas laborales generados por el estrés, por temas relacionados con el cuidado en la sociedad, el cuidado del adulto mayor, la integración de las personas que están aisladas o que necesitan más visibilidad, entre otras cosas. Y esos entornos cambiantes también
son diversos porque estamos teniendo nuevas tecnologías que nos ayudan y estamos generando nuevos enfoques laborales o situaciones donde tenemos que comenzar a cambiarlo. Entonces, dentro de lo que va a ser esta actividad de investigar y hacer publicación científica, nos vamos a encontrar con lo siguiente. Hay una función de la universidad que quizás tenemos que fomentar y estimular en el sentido en que nos hemos olvidado cómo la universidad se conecta con otras instituciones para fortalecer también el crecimiento de los individuos en esas instituciones y en la propia universidad. ¿Ya? Porque a veces nosotros nos dedicamos a ver cómo esta investigación y esas instituciones van generando esos cambios, pero quizás no vemos el proceso completo. Entonces, cuando hablamos de una investigación que te permite generar estos cambios para la atención integral, hablamos de que desde la universidad nosotros recolectamos datos que vienen desde otras instituciones, ¿ya? Hay gente que, por ejemplo, ayuda a las comunidades locales, hay gente que sale a recoger información a los campos lejanos, a las comunidades aisladas, y ese proceso también de investigar representa visibilizar al otro. Normalmente los procesos, o cuando me toca hacer una tesis de nivel de pregrado o nos toca trabajar en equipo, nos vamos a encontrar con que buena parte de la gente que a mí me toca asesorar son estas personas que son los autores, por así decirlo. ¿Ya? Son la gente que están iniciando un proceso, jovencito, con poca experiencia, que tienen miedo a hacer sus primeras investigaciones. Y esos autores van a ir pasando por un proceso editorial que incluye la reedición de un documento que visibiliza o potencia la información que se sacó de estas instituciones. Implica también en ese proceso que va a haber un ingreso y promoción de aquello que se hizo por el trabajo de la comunidad con las personas. Se va a generar un patrimonio cultural científico a partir de aquello que se publique, que se investigue y que puede ser tremendamente importante. Y ese conocimiento va a volver a las instituciones para poder hacer cambios. ¿Ya? A veces me pasa de que estamos en proyectos y a veces asumimos que las personas que necesitan un mejor cambio comunitario o un mejor enfoque son justamente aquellas personas que a nosotros se nos ocurre que lo necesitan, pero a veces la persona necesitada está invisibilizada dentro de la sociedad y nosotros generamos planes de mejora, de acercamiento a la población a través de lo que es la visibilización en la publicación y al mismo tiempo por proyectos comunitarios, pero haciéndolo desde los datos, ¿ya? Más que de una teoría, más de una política social, nosotros a partir de los datos nos damos cuenta cuáles son los problemas de cada población humana y esa información retroalimenta a las instituciones que vuelven a retroalimentar a las universidades. Entonces estamos en una constante evaluación de la gente de las fábricas, la gente que trabaja con sobrecarga académica o laboral, evaluación de personas que tienen enfermedades crónicas. Y en salud pública esto se transforma en un proceso constante que va y viene porque siempre tenemos que estar evaluando a las personas. Y nos pasa que esta información que proviene de las instituciones se da una vuelta completa por un proceso editorial, un proceso de trabajos en salud pública, documentamos los avances que hizo nuestra profesión y vuelven a las instituciones. Un problema que tenemos que es bastante importante de considerar tiene que ver con lo siguiente, ¿ya? Y es bastante llamativo. Esta función de la universidad a veces no la comprendemos y muchas veces ocurre de que la información que la sociedad necesita o las investigaciones que podemos hacer de gran envergadura, aquellas que involucran la salud de millones de personas en simultáneo, a veces están por las empresas y son las empresas las que tienen la información que nos pueden servir a nivel sanitario. Y es muy llamativo este proceso. Estamos hablando de que una compañía de celular, una empresa que te da servicio de internet, una empresa que sabe los movimientos de las personas, va a saber incluso las posibilidades de que alguien enferme antes de que enferme. Y a veces dentro de la universidad nosotros tenemos un marco muy pequeñito en el cual podemos enseñar a hacer una tesis, desarrollar un magíster, pero en comparación con esas bases de datos donde hay millones de personas,
nuestros trabajos pueden perder un poquito de relevancia frente a otras cosas que se pueden hacer. Imagínense, por ejemplo, que en algunos países se tiene la información de con qué frecuencia usted pide una pizza, ya sea por teléfono o por internet. Sería interesante para un programa de hipertensión cardiovascular saber la frecuencia con la cual se hace delivery a casa siempre y qué está consumiendo el paciente y su familia, cómo son los hábitos. Y eso también genera un tema ético de podríamos tener mejores datos y con eso mejorar los programas de salud y tener una mejor atención a los pacientes. Y entramos en esa discusión donde van a haber conceptos éticos, conceptos de privacidad y concepto de este mejoramiento tecnológico que hay en cada país que tenemos que ir desarrollando y que yo traigo un poco para discutir el día de hoy. Bien, siguiendo un poco con la presentación, nos encontramos con que hay lugares donde nos van a faltar investigaciones, donde van a faltar datos y donde tenemos que hacer ciertos chequeos. Muchas cosas que nosotros podemos investigar nos sirven para hacer cambios. En Chile, hace algunos años atrás, era bastante común que te hospitalizaran, por ejemplo, en una silla. Entonces, eran personas que estaban 3 días en una sala de urgencia con mucha incomodidad, que no podían movilizarse, donde no habían camas, donde la gente pasaba alrededor de los pasillos, donde no podían dormir, y se los llamaba los hospitalizados en sala, por ejemplo. Y todo eso cambió porque se logró documentar desde las investigaciones la necesidad de parar con tal práctica y aumentar la cantidad de camas disponibles. Y esa visibilización desde la investigación representa trabajos de alta envergadura que pueden ser importantes y que generan ese cambio social. Muchas veces no tenemos que esperar de que el periodista vaya al hospital a mostrar las malas situaciones que viven nuestros pacientes, porque nosotros como profesionales de la salud somos encargados y somos llamados a mejorar estas situaciones y a poder trabajarlas dentro de la institución y dentro de otros elementos. Aquí en Chile se prima mucho, podríamos decir, lo que es la normativa, y cuando un jefe es avisado en sus funciones de situaciones que son malas para los pacientes, ellos tienen la obligación ética, luego de ser notificados, de poder modificar esos cambios a la brevedad posible. Entonces a veces nos acostumbramos a una situación que no modificamos, nos adaptamos nosotros a esas situaciones y lo que nos falta en realidad es una investigación un poco más a fondo que nos permita realizar aquellos cambios. Frente a esto, nos encontramos con lo siguiente. Esos datos tecnológicos representan la información de las personas y los cambios que vamos a tener. Pero nos pasa en la realidad que tenemos una diferencia entre lo que es la práctica clínica y la investigación. A veces nos pasa que la gente que está en puestos de administración no cree tener suficiente autoridad y autonomía para hacer los cambios, que carece de los tiempos, se sienten aislados, no saben si los van a criticar porque les van a decir que lo que están haciendo es solamente una opinión. Nos va a pasar de que muchas veces en terreno hay personas que muchas veces van a haber personas que necesitan ayuda con este análisis de los datos y al mismo tiempo existen personas que se dedican exclusivamente a analizar los datos, cosa que es buena. Y también nos vamos a dar cuenta de que los profesionales a veces tenemos poca experiencia evaluando calidades de investigación y a veces no tomamos en consideración investigaciones que podrían cambiar también nuestro actuar clínico. Yo siempre le he dicho a mis colegas, le he dicho a mis estudiantes que una revisión sistemática de la lectura es equivalente a leer 40, 50 trabajos distintos y esos trabajos que nosotros vamos a tener allí van a ser aquellos que nos van a permitir de una u otra forma mostrar y acercar cómo es la práctica clínica internacional y traer esos cambios que nosotros necesitamos a lo que son los servicios técnicos. Y se requiere gente, muchísima gente que nos permita llevar a cabo estas investigaciones y ayudar a los colegas que se dedican principalmente a la clínica o a la educación. Así que, dentro de algún modo, la investigación nos permitiría potenciar lo que es el cambio social y la mejora. Y quizá un poquito para ir concluyendo y no extenderme en exceso, tendríamos que no investigar solos, ¿ya?
tendríamos que buscar o generar equipos que nos permitan ese intercambio de la información, trabajarla en profundidad y dentro de esos equipos, ¿ya? Una cosa que yo he visto es que a veces planificamos que las investigaciones tengan que hacerse dentro de un año, pero nos pasa que con experiencia y con gente que te pueda llevar adelante y que te ayuda a desarrollar, hay investigaciones que se pueden hacer ya de manera más profesional en tiempos de 3, 4 meses. Recuerden que a veces las investigaciones se tienen que hacer a la brevedad porque hay gente que está sufriendo, que la está pasando mal dentro de los servicios hospitalarios, dentro de la comunidad, dentro de la familia. Y en esos contextos es necesario potenciarlo y hacerlo rápido. Hay que llevar las, hay que llevar las profesiones también a otras instancias más allá de lo tradicional. Hay que ir a la selva, a la jungla, a la montaña. Hay experiencias notables de gente que sale del entorno tradicional donde practica medicina, enfermería, kinesiología. Y esas experiencias tenemos que difundirlas porque a veces nos encasillamos en estructuras tradicionales dentro de nuestra práctica clínica y tenemos que evaluar el comportamiento humano, el medio ambiente, el bienestar, entre otras cosas. Existe la posibilidad, frente al sistema tecnológico que tenemos ahora, de poder capacitarnos. Yo hago un poco el llamado a tener a estos alumnos que nos van a permitir o que siempre están buscando otra forma de estudiar. Existen herramientas que nos sirven, nos permiten capacitarnos. Uno no es que haga metodología siempre o que haya nacido metodólogo demasiado brillante, sino que a través de las propuestas educativas que hacen organizaciones internacionales, nosotros nos podemos capacitar. Estos que estamos viendo acá son los mods y son esas páginas o son esos lugares en donde podemos capacitarnos, en este caso en Harvard, de manera gratuita. Ahí está, por ejemplo, la página. Yo a veces le digo a mis estudiantes, vayan y busquen otro curso más, busquen cursos que puedan ser gratuitos, saquen sus diplomas y agregan esto a su currículum para que puedan obtener trabajo con facilidad. Aquí estamos hablando de un cursito breve que tú puedes hacer de manera gratuita. Puede ser que te cobren por el diploma, hay que ver un poquito esas características, pero esa potencia y esos conocimientos que tú vas a sacar te van a permitir hacerlo y en la actualidad podemos hacerlo desde la tecnología. Conozcan las revistas de su propia profesión, ¿ya? Una de las cosas que nosotros hacemos para poder mezclar al estudiante con la profesión es hacer que se inscriba en la revista de enfermería, medicina o psicología de la carrera que están cursando, para que les lleguen las noticias, las actualizaciones y sepan cuáles son los temas que son más relevantes en este momento, ¿ya? Para que no estemos repitiendo temas que se han utilizado durante demasiado tiempo. Existen revistas, por ejemplo, que se dedican a publicar trabajos de estudiantes, porque el estudiante es una persona que puede generar contenido, que está en su primeros pasos y que al mismo tiempo estas personas que están en esta forma necesitan crear y un espacio para poder comunicarse. Publiquen, aprendan a publicar, conozcan un poco cómo va la iniciativa y es un trabajo que tiene una amplitud bastante profunda en el mundo de hoy, ¿ya? Las universidades normalmente están haciendo algunos convenios con otras plataformas, sobre todo Microsoft o Google, para entregar herramientas que te permitan publicar y estar a la altura. Me pasa dentro de la docencia, y lo he visto muchísimo, estudiantes que solamente estudian con un celular, ¿ya? Estudiantes que tienen la limitación de que no conocen un procesador de texto a profundidad, Microsoft Word, les cuesta mucho hacer una presentación, les faltan algunos trucos de computadora. Y por otro lado, tenemos gente que se pone dentro de las aplicaciones que son gratuitas y disponibles, se ponen a hacer texto de póster, difundir conocimiento y hacer cosas propias, pero necesitamos profundizar en esas herramientas y muchas veces el estudiante universitario tiene los accesos a estas herramientas dentro de su universidad y no las utiliza. Buena parte de lo que nosotros hacemos acá en clase incluye trabajos que sean más que escribir, sino aprender a utilizar estas herramientas digitales de inteligencia artificial y otras. Aprender a utilizar un programa estadístico. Muchas veces nos cuesta hacer tablitas, nos cuesta leer lo que son los datos, nos cuesta comprender cómo sacar una tendencia que nos estamos viendo en un Excel. Y yo buena parte les digo a mis estudiantes, si ustedes no tienen las habilidades para poder
publicar, no tienen las habilidades para poder evaluar la tendencia, para poder hacer una, una encuesta en línea, ¿cómo van a hacer gestión de calidad de un servicio o evaluar una comunidad si les cuesta hacer una evaluación en línea? Yo en la actualidad, a través de programas como Google Formulario u otros, estamos haciendo las evaluaciones en un medio más online y estamos haciendo evaluaciones de satisfacción laboral, satisfacción de apariencia, depresión, ansiedad, estrés y otros temas que son importantes. Lo hacemos a través de un código QR que las personas pueden escanear en una pared, que pueden acceder a la encuesta a través de un link y luego enseñamos a la gente a procesar estos datos, que es lo que se necesita en el contexto actual del desarrollo profesional. ¿Ya? Existen múltiples lineamientos para el desarrollo de una telemedicina, de un trabajo más profesional, por ejemplo. Tenemos un programa nacional de telesalud que tiene sus características y lo que nos implica es que tengamos una persona que puede trabajar a distancia. Hay varios principios que nosotros tenemos dentro de lo que es la atención. Hay que hacer ajustes de lo que es legal, hay que evaluar el proyecto mientras se desarrolla, hacer presentación, financiamiento y otras cosas. Pero hay algunos principios que tienen que ver con trabajar de una situación similar a cómo se trabajaba en presencial, ¿ya? Que significa que tiene que haber un contexto como de respeto y de un espacio para que pueda haber una buena comunicación entre el profesional de la salud y quien está recibiendo la atención. Se dice de que yo organizo un horario para que la persona se pueda conectar a mi consulta en línea y en ese horario la persona no puede estar haciendo otras actividades porque está en consulta conmigo y porque tiene ese tiempo reservado. Una persona desde un estadio, dentro de un taxi o yendo por la calle, no podría recibir telesalud porque lo que se necesita es un espacio de confianza, de intimidad y de cercanía que se reservó para eso. Y eso implica adaptar dentro del sistema todo esto que es de investigación en tecnología, habitar dentro del sistema los controles de calidad, los cambios de los registros, los sistemas de registros legal, la complementariedad y entre otras cosas a lo asociado a telemedicina. Y nos implica también un ahorro en inversiones, en espacio físico, en tiempo para el paciente y en mejores indicadores de la calidad de la atención. ¿Ya? Esos son algunos de los principios que por lo menos regía el programa de telemedicina hace algunos años atrás. Vamos a necesitar, por ejemplo, para poder crecer y desarrollar el programa, todo aquello que tenga que ver con agendas online, que sea fácil y rápido, seguro, que pueda funcionar en distintos elementos, que hayan sistemas de cobro, entre otros. Y vamos a tener que generar esas plataformas y trabajar en línea, porque desde un modelo tradicional no se puede trabajar frente a todas las necesidades insatisfechas de la población. Entonces, si nosotros logramos hacer esas gestiones en línea, esas gestiones sanitarias, y hacer que la persona comprenda tempranamente los cambios que tiene que hacer en su vida desde la calidad, desde la salud pública, tenemos un gran avance. Existen algunas dinámicas o existen algunas tendencias que se están viendo súper interesantes en otros países. Por ejemplo, hay empresas que quieren privatizar lo que es la atención privada. ¿Qué significa privatizar esto? Significa que se les ha ocurrido la idea de que cuando yo voy a un centro de atención a recibir mis medicamentos de crónico, a ser atendido por una enfermera, por un médico, yo puedo hacerlo de manera privada, como si yo estuviera conectándome con el servicio a través de un dispositivo móvil y lo puedo hacer también pagando una cuota mensual. A mí me llamó mucho la atención porque la atención primaria, todo lo que es atención de la comunidad, siempre se había hecho presencial, pero y gratuito y público, pero entender de que hay gente que está dispuesta a no tener que ir a hacer largas filas de espera, no estar temprano en los servicios pasando frío, esperando que lo atiendan, que las consultas se atrasan y que haya alguien esperándote en un horario que esté establecido, que los medicamentos que tú necesitas, en vez de ir a buscarlos y hacer la fila, te lleguen a tu domicilio, es un tremendo cambio de paradigma y también un recurso de ahorro dentro de los sistemas de salud. Y vamos a tener que entrar en un contexto donde vamos a tener que profundizar y trabajar con eso. Entonces vamos a tener cambios organizacionales que son profundos, vamos a tener
que aumentar ese conocimiento que nosotros tenemos de los recursos e información que hacemos y tener planes estratégicos frente a los cambios que pueden venir y que vamos a vivir dentro de algunos años más como profesionales. Y todo eso también va a tener que ser evaluado desde la investigación. En algún momento me costó mucho encontrar bibliografía o encontrar formas de poder hacer investigación en línea. Algunos profesores eran reticentes, me decían de que no se podía, de que las personas contestan al azar o se están burlando de la encuesta. ¿Cómo encuestas tú a alguien que no conoce? Pero principalmente en este tiempo post pandemia me sucedió de que efectivamente, las encuestas se masificaron y tenemos un modelo que ya nos permite trabajar abiertamente en Internet, incluso con ventajas de poder agarrar o poder tomar poblaciones de todo Chile. Hay grupos, por ejemplo, de inmigrantes que necesitamos saber sus condiciones de salud, evaluarlos, y en el grupo de Facebook tengo 52.000 personas que podrían responder mi encuesta y darme una visión general de lo que pasa haciendo una investigación masiva. Este es un grupo de Facebook, por ejemplo. Acá, temas de autistas o parientes de personas autistas, 27.000 personas en esta Fundación de Apoyo al Autismo en Chile. Y tú cuando tiras una encuesta a estos lugares, le pides permiso al administrador, te vas dando cuenta que la gente quiere compartir su experiencia, que la gente tiene unas visiones que son completamente distintas de lo tradicional que nosotros pensamos en el sistema. Y para esos contactos, nosotros podemos también intervenir, brindar ayuda y sesiones de apoyo en línea. Tenemos que aprender a encuestar como profesionales de la salud. Yo siempre les digo, si ustedes no están vinculados a un sistema de encuestas en línea, por favor apréndanlo de inmediato, sobre todo si hablamos de una gestión en salud. Y vienen también los cambios asociados a la inteligencia artificial. En términos sanitarios, quienes más han avanzado en la implementación de inteligencia artificial, podemos decir que son la gente de enfermería, perdón, la gente de la Unión Europea, y lo que no tienen claro en este momento es a qué van a llamar inteligencia artificial. Se ha puesto como de moda llamarlo a todo inteligencia artificial y nos encontramos con que algunas definiciones apuestan solamente a un software que te da respuesta y otras definiciones apuestan a sistemas basados en máquinas con asistencia de inteligencia artificial. Teníamos, por ejemplo, el caso de un robot que hacía cirugía dentro de los distintos servicios, y este robot que hacía cirugía ahora puede hablar con los médicos mientras va operando. Te va a decir los siguientes procedimientos que va a hacer, puede conversar sobre las dificultades de la cirugía en el proceso que la va haciendo, y te sirve también como un poco para poder vigilar lo que la máquina está haciendo y va a hacer. Pero nos viene todo el tema de que tenemos que establecer quién va a tener la responsabilidad civil frente a un entorno donde pueda haber iatrogenia o error de la máquina, del software o del procedimiento, porque tenemos ahora máquinas que están automatizando nuestro proceso sanitario y eso va a requerir cambios legales y otras cosas. Tradicionalmente, todo lo que tenga técnicas de aprendizaje autónomo con objetivos predefinidos que generan información de salida, predicciones en salud en este caso, recomendaciones, van a influir grandemente en lo que son los entornos sanitarios. Y dentro de todas estas cosas, ya, esas instrucciones ya no dependen del humano. Y vamos a tener que saber cómo esta máquina que puede aprender por sí sola toma las decisiones y de dónde vienen esas decisiones. Esas decisiones que vamos a ver dentro de los procesos de inteligencia artificial, nos vamos a preguntar nosotros por qué las está tomando. ¿Debiéramos profundizar o confiar ciegamente sobre esos cambios que hay? ¿Ya? Vamos a tener que hacer predicciones y esas predicciones también, estos cambios en sistema, nos van a permitir poder automatizar ciertas acciones que a nivel humano no podríamos llevar. Vamos a hablar de que todo el entorno se puede transformar en una inteligencia artificial de las cosas que van a estar interconectados y al mismo tiempo vamos a tener también riesgos de ciberataque frente a la integración de la tecnología en los medios. Y finalmente vamos a tener este desafío de los nuevos contextos, que es lo que se necesita a nivel profesional de poder trabajar de manera, por así decirlo,
más autónoma, más flexible y acompañado también de sistemas de calidad donde se van a medir la estadística, la metodología, la ómica, la genética y otro tipo de ciencias que tradicionalmente no estábamos acostumbrados a trabajar en sistema público. Esto es en generar una visión y es un llamado no a lo que nosotros decimos, es un llamado a poder conocer un poco más, integrarnos con este sistema, entender de que el sistema va a cambiar y verlo también como una oportunidad. Porque evitar asumir estos cambios, evitar saber lo que es la tecnología de la información, no significa un costo de pérdida, no significa un costo de recursos que de pronto perjudican al ser humano, a las personas, cuando no podemos traer esto a la comunidad. Y eso sería básicamente la presentación que tengo durante el día de hoy. O agradecer nuevamente a las universidades por la oportunidad de participar en este evento y dejo abierto para la sección de preguntas. Así que muchas gracias. Muchas gracias a usted, estimado doctor Ismael, por su excelente presentación y que nos pone en realidad en una profunda reflexión en cuanto a la investigación que nosotros tradicionalmente venimos realizando. En este momento le voy a leer las preguntas que pueden haber. Aquí hay una pregunta del estudiante José Miguel Mora Quirós. Buen día, doctor Ismael. ¿Qué desafío considera usted que puede hacerse presente en la implementación de una nueva tecnología en un modelo de atención integral centrado en el paciente y en su entorno? Eh, Implementación de nuevas tecnologías conlleva mantenerlo humano, diría yo, ya que creo que es una de las principales situaciones. Tenemos dentro de los sistemas de salud, antes éramos solamente profesionales de la salud, evaluábamos la ética, el humano, evaluábamos aspectos de la dignidad, y ha ocurrido en los últimos años que se ha metido gente de informática, se ha metido gente de estadística, gente de sistemas, gente de mecánica, de robótica, y a veces pasa que no está esa formación que nosotros traíamos del cuidado por el paciente. A veces no nos preguntan a los propios profesionales si consideramos que el sistema es más humano o mejor, ¿ya? Entonces, en ese contexto, creo que el desafío es mantener, por un lado, la posibilidad de nosotros conversar con las otras áreas de ciencias de datos y al mismo tiempo que ellos también conversen con nosotros, porque ellos no tienen la profundidad temática ni la formación por la cual nosotros trabajamos nuestras carreras. En el caso, por ejemplo, de enfermería, cuesta integrar el proceso de enfermería, las intervenciones o los diagnósticos dentro de los nuevos sistemas hospitalarios. A veces a los médicos también les dan una lista de enfermedades posibles con código y no son las enfermedades que ellos utilizan. Entonces, la implementación de nueva tecnología tiene que venir a veces de común acuerdo y tiene que ser a nivel local, considerando las características propias de un hospital, con capacitación del personal y consulta antes de la implementación, pero también tiene que estar en ese vínculo a nivel país y a nivel sistema, que todo el sistema nosotros podamos visualizarlo e identificar los lugares donde más se necesitan esas intervenciones. Entonces, es un proceso de conversación diferente, es un proceso de conversación entre profesionales que se está dando en la actualidad y que, y que tenemos que estar ahí como actores principales, creería yo. Esa es la respuesta que Muchas podría dar. gracias, doctor Ismael. Tenemos una intervención de la doctora Sandra Linale. Doctor, lo felicito por la excelente conferencia que nos desafía a todos los docentes, estudiantes, gestores en el campo de la salud. Mi pregunta es, ¿cómo incluir la inteligencia artificial en las investigaciones para no caer en el plagio? Bien. La normativa tradicional de lo que era plagio era que yo tomaba un contenido, ¿ya? Y lo hacía pasar como mío. Bueno, esa era por lo menos la situación tradicional, pero nos encontramos con la situación con que había un original que el profesor podía buscar por internet y decir, usted sacó la información de este lugar, ¿ya? Porque yo podía comparar el original con la producción del estudiante. Lo que se está haciendo ahora es escritura con inteligencia artificial en la manera en que el humano y la inteligencia se complementan. Es como una escritura más crítica
donde todos esos procesos que pueden ser un poco, eran tradicionalmente lentos, que implicaba conocer y buscar decenas de artículos, sintetizarlos y editarlos todos, la inteligencia me hace las propuestas de la información y yo puedo elegir a partir de qué documento de esa propuesta voy a trabajar. Implica una revisión del humano en el sentido en que la IA, siendo muy jovencita todavía, se puede equivocar y yo desde el pensamiento crítico y desde la lectura voy sacando esas fuentes que la IA no eran convenientes, ¿ya? Entonces, no estamos hablando de un sistema de plagio, sino que lo que estamos hablando es un sistema de complementariedad, donde yo recibo una propuesta de texto que me ahorra mucho tiempo laboral, ¿ya? Y dentro de eso yo voy editando y haciéndole el pensamiento crítico del texto que voy generando, ¿ya? Existen varias propuestas de IA en estos momentos.